Bienvenidos a Abrazados en el Caos Podcast, un espacio para pausar y reconocer que esta vida es como una montaña rusa de momentos buenos, no tan buenos y muy caóticos, pero que nunca estamos solos. Tenemos un amigo eterno que nos ama y siempre nos acompaña. Este episodio se llama Enfrentando la ansiedad con oraciones sobrenaturales y me acompaña una amiga de la iglesia. Karen Valeria y yo hemos servido juntas en diferentes programas de alcance de Comunidad Olivo. Es una mujer muy sabia y creo que todos podemos aprender mucho de su impresionante fe y su dedicación a Dios. Así que vamos directo a escuchar de ella. Muchas gracias, Kate, por invitarme. De verdad que desde hace mucho veía así el podcast y me encanta estar aquí. Pues bueno, les cuento que yo me llamo Karen Valeria, me dicen con ambos nombres. Tengo 24 años, me gradué de Administración de Empresas hace un año. Y ahorita tengo un negocio de renta de vestidos. Me gustan mucho todos los negocios. También me encanta liderazgo en la iglesia. Todo me encanta. O sea, organizar, planear, me encanta. Y pues sí, la verdad que me gusta servir en todo en la iglesia, en todo lo que pueda, en todo lo que Dios me pida. Con los niños, con adolescentes, con foto, lo que sea. Todo me gusta. Entonces, sí, soy muy entrona, la verdad. Entonces, sí, yo lo que Dios me diga, yo sí, ya sabe Dios que soy su sí a todo. Qué padre. Muy bien, pues aquí siempre en todos los episodios hablamos del caos en la vida, que la vida no es nada perfecta, que no somos nada perfectas y sin Dios pues estaríamos todavía más mal. Sí. Entonces, pues ya hemos hablado un poquito, ya dijimos que vamos a hablar de la ansiedad, pero cuéntanos un poco tú, tu experiencia, ¿por qué escogiste este tema? Sí, pues la verdad como que pensaba como que es algo que necesitaba hablar, ¿no? Que algo que Dios me estaba pidiendo y era mucho este tema, porque creo que pues muchos lo están pasando tristemente y creo que va en aumento. Y la verdad es que no, o sea, no es malo y no tenemos que estar peleados con eso. O sea, creo que ignorarlo no va a servir de nada. Y al contrario, nos va a ayudar el ser conscientes de lo que estamos pasando para ver la manera de resolverlo, ver la manera de pues entregarlo a Dios. Y yo siendo sincera, yo batallé con esto como desde mis 8 años. O sea, desde mis 8 años empecé a batallar con ansiedad y depresión. Y no ha sido como que toda la vida seguido constante, es como en temporadas, como por circunstancias, digamos. Y en ese caso, por ejemplo, desde mis 8, la verdad es que pasé por un abuso y eso me llevó a ansiedad y depresión. No sabía qué era eso exactamente, o sea, no lo entendía en ese momento, pero ya como que volví a pasar por ansiedad y depresión como a mis 17 y ya que me lo diagnosticaron y todo fue como, yo ya había vivido esto. Y fue muy fuerte, ¿no? Pensar como en la Karen chiquita, ¿no? Que decir, nadie a esa edad debería estar pasando por tantos pensamientos, por tanto dolor, tristeza y demás. Pero creo que somos muchos los que lo hemos pasado y que a lo mejor no sabemos cómo afrontarlo o que a veces creemos que es un tabú en la iglesia también, ¿no? Como no le voy a decir a nadie o Dios no me va a poder utilizar porque estoy pasando por esto. Y creo que de hecho es un ataque mucho que el enemigo te dice, como de si ellos supieran lo que pasaste, si ellos supieran que tú estás mal, no te estarían dejando predicar, no te estarían dejando servir, no te dejarían hacer esto. Y es una mentira total del enemigo. Y creo que es muy bueno también que cuando lleguen esas cosas, tú estés firme, ¿no? Y digas, yo voy a hacerlo porque Dios me lo está pidiendo y en obediencia lo hago, no porque es un recordatorio, no porque yo esté bien, ni porque sea la mejor, ni porque esto, sino porque lo amo, ¿no? Y me encanta eso porque creo que hasta nos hace más dependientes de Dios de decir, claramente no es por mí, claramente no es por mis habilidades, no es por mis dones, por nada, sino es porque Dios me está utilizando, Dios en su bondad quiere hacerlo y está viendo un corazón obediente en mí y me eligió y listo, ¿no? O sea, no necesitamos ser los mejores ni tener la vida resuelta. Y eso es algo que me gusta. Gracias a Dios. Me gusta mucho, o sea, Sí. que en tu podcast lo has hecho así, ¿no? Como que no tiene que ser algo que ya pasaste y ahorita estás perfecta, sino que es algo que a lo mejor ahorita seguimos pasando, pero que pues sí, o sea, podemos afrontarlo juntas y darnos un poco de consejos y ver qué Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿no? Sí, totalmente. Pues gracias por ser tan sincera, tan humilde y no me gusta mucho la palabra vulnerable, pero sí, es difícil hablar de estas cosas con cualquiera, a veces con nuestros mismos papás, con nuestra familia, con nuestros amigos más cercanos y mucho menos con alguien más, ¿no? Entonces, gracias por ser valiente. Ay, no, gracias. ¿Tú alguna vez has batallado con ansiedad o depresión? Sí, yo creo que fue el 2022 o 2021, no estoy segura. No era a raíz de la pandemia, de hecho, pero la pandemia con todas las presiones de la pandemia, de estar encerrados, de estar con otro tipo de vida temporalmente, pues trajo a flote todo lo que había batallado.
y buscamos ayuda para mi hijo mayor, perdón, Sí. porque él dijo, siento que me estoy volviendo loco, ¿no? O sea, por todo lo que, o sea, Sí. era adolescente en pandemia y todo. Y dijo, quiero hablar con alguien. Entonces busqué una psicóloga, la misma que ha estado en el programa, que ya Ay, sabes, ya sé que la conoces. es súper bueno. Y buscamos ayuda para él, a petición de él, pero ella me dijo, ¿estarías dispuesta a entrar en terapia? Porque noto un poquito de un nivel Sí. leve de depresión y de Wow. ansiedad. Y la verdad, yo nunca lo había identificado. Sí. Pero sí, igual que tú, lo había vivido en varias etapas de mi vida, ¿no? Wow. Yo no sufrí abuso de niña, pero sí diferentes situaciones. Mi hermano menor nació con parálisis cerebral cuando yo tenía 8 años. Y pues todos los recursos, toda la atención de la familia fue hacia cuidarlo a él, obviamente. Sí. Entonces yo a los 8 años pues tuve que hacerme adulta, básicamente. Sí. Mi mamá me enseñó a cocinar ciertos platillos Sí. y pues ciertos días a la semana yo tenía que cocinar para todos, yo tenía que limpiar, Sí. o sea, y pues entre comillas lo hacía con amor porque era mi hermano, mi mamá. Sí. Pero, o sea, sí había cosas que yo no estaba lista para enfrentar Sí. y sí me causaron muchas heridas internas, Sí. muchos traumas que ni siquiera cuando estás chiquita sabes que son trauma, ¿no? O sea, no entiendes qué está pasando y Sí. simplemente te adaptas a lo que tienes que Sí. vivir, a lo que te pasó, se esté pasando. Sí. Y pues sí, hasta pues ya mis 40 y tantos años, Wow. me lo identificaron, Sí. y pude tener una terapia que me ayudó muchísimo Sí. a identificar. Y como dices, a veces lo primero es poder identificar qué es Sí. y cómo nos ayuda, o sea, cómo Sí. nos podemos ayudar, ¿no? Porque Sí. para mi generación, tú eres de otra generación y me encanta tenerte Sí. aquí. Eres la más joven de mis invitadas hasta ahorita. Guau, qué emoción, me encanta. Pero Sí. en mi generación, ver a un psicólogo, pues era Sí. algo que solo si estabas literalmente loco, Sí. Sí. ¿no? Sí. O sea, mis papás, o sea, perdieron 2 hijos en vida y nunca se les ocurrió visitar a un psicólogo, buscar ayuda Sí. de ese tipo porque en su generación era menos. Pero aún en mi generación, yo tengo 48, no era algo, pues, normal, aceptable. En la iglesia, pues no se hablaba en lo más mínimo de eso. Y si alguien estaba viendo a un psicólogo, era como que algo grave tiene, ¿no? Porque la gente solo acudía a ayuda Sí. ante situaciones muy graves, ¿no? O sea, una depresión era como que, pues anímate, Sí, tú sí, puedes. sí. Pero muchas veces, pues no podemos superar ciertas cosas Sí. sin ayuda externa, ¿no? O sea, primero de Dios, obviamente, pero Dios usa toda la medicina, todo lo que es psiquiatría, psicología, para ayudarnos. O sea, es personas que han estudiado cómo funcionamos, cómo Dios nos hizo. Entonces, muchas cosas de la psicología yo creo que sí están en contra de la palabra de Dios, pero muchas otras no, porque simplemente es entender lo que Dios ya nos dice en la Biblia, entender cómo nos hizo Dios. Y muchas veces no podemos solos, ¿no? Entonces, yo creo que es importante, como dices, hablarlo, porque es algo que muchos están pasando. Creo que toda la historia de la humanidad lo hemos pasado, pero creo que sí ha habido un incremento, no solo en la detección o en poder hablar de la ansiedad y la depresión, sino también sí creo que sí hay un aumento. Yo creo que estos tiempos que estamos viviendo sí son difíciles. Todos esos tiempos han sido difíciles, sin duda. O sea, en la Biblia había de todo, ¿no? Pero creo que hay un incremento a nivel mundial, en especial después de la pandemia, en que la ansiedad es más difícil de batallar y es más generalizado. Entonces, cuando era una persona en una familia que batallaba con ansiedad, pues a lo mejor literalmente la familia sanaba muchas cosas. Pero yo creo que hoy en día es tan generalizado que somos tantas personas en nuestra sociedad batallando con la ansiedad que es como algo colectivo, que como que la intensidad sube por tener tantas personas batallando, ¿no? Sí. Entonces, pues creo que es un tema importante. Sí, y creo que bien, bien raro, justo en la mañana me llegó un pensamiento hacia la cabeza, ¿no? De pensar que el tiempo no cura las heridas. O sea, como que siento que es una frase muy común del mundo, ¿no? De que, ay, con el tiempo se va a sanar y todo.
Y me hacía pensar que por eso hay tantas personas de a lo mejor de la generación de mis papás o así, ¿no? De a lo mejor 40, 50 años o así, que piensan así como de que no, el tiempo lo va a curar y que aún siguen lastimados a esta edad y aún siguen sufriendo cosas muy fuertes, ¿no? Y heridas y ignorando sus heridas, ¿no? Y lo puedo ver hasta en mis abuelos, ¿no? Así cosas que no han sanado al día de hoy, que eso puede ser nosotros en un futuro también. Porque no hay ninguna diferencia, o sea, no por la generación ya se resolvió todo. No. Si nosotros no tomamos decisiones sabias, podemos volver a ser igual que ellos, ¿no? Y un día poder tener 80 años, 70 años y seguir sufriendo por cosas que pasaron en nuestra niñez, seguir sufriendo por cosas que nunca superamos, que nunca sanamos o que nunca perdonamos. Y no sé, como que era alguna carga que llegaba a mi corazón de decir, no quiero que caigamos en lo mismo, ¿no? O sea, podemos, a veces creo que es muy fácil para todos culpabilizarnos de que, ay, es que nuestros papás, y es que nuestros abuelos, y es que esto, pero ¿y tú qué, no? Como, ¿qué va a pasar contigo? ¿Qué vas a hacer diferente? Y en mi cabeza llegaba eso, como el tiempo no lo cura, o sea, hay muchas cosas que Dios puede resolver en minutos que tú ni en años lograrías, ¿no? Que es algo que me decía una prima, ¿no? Como si hay personas que han superado la ansiedad y la depresión sin Dios, o sea, Dios puede hacer algo en ti en nada de tiempo, ¿no? O sea, claro que Él puede restaurar cosas y me encanta porque la verdad yo actualmente sí he estado batallando aún con ansiedad a veces así y es como, ay, no, quisiera ya no batallar, pero es la realidad, no es todo lineal, no siempre vas a estar bien y pues también es a veces como circunstancial, ¿no? Como que pasaron ciertas cosas y estuve como que batallando con ansiedad varias semanas y me encanta como yo así de que no, tenía como 2 semanas así de que no podía, desde que despertaba, respiraba y sentía así de que no podía así ni respirar ni dejar de pensar. Y tuvimos una velada en Olivo, ¿no? Y yo dije, no, pues si no estoy soportando ni en mi casa estar tranquila, ahora con tantas personas y tantas horas y cansada, o sea, me voy a sentir peor. Y me encantó que yo dije, o sea, como que decido mucho, un consejo que les daría es como decido mucho en base a convicciones y no emociones. Porque mis emociones pues son engañosas, ¿no? El corazón es engañoso y muchas veces como que mi corazón, mi comodidad es como, no, vete a tu casa, descansa, pobrecita de ti, no te va a ayudar en nada esto. También el victimizarnos, ¿no? Es parte de algo negativo, ¿no? Y decir, no. Y decir, no, o sea, no importa cómo me sienta, si Dios me está pidiendo estar aquí, aquí me voy a quedar. Y aquí, o sea, aquí voy a estar, ¿no? Entonces, así me pasó, ¿no? Justo ya, decidí que me iba a quedar toda la velada. Dije, no importa que esté cansada, no importa que esto, Dios me va a sanar aquí. Y ya me quedé. Y pasaron las horas y la verdad que sí, hasta hubo un momento, no, ya faltaban 2 horas y yo, ya puedo. Y pasó algo que me afectó, o sea, me enteré de algo en ese momento y fue como, mi naturaleza otra vez fue, ya, ok, aquí acabamos, ya lo diste lo que pudiste, humanamente esto es el máximo que puedes. Pero ahí es donde entra lo espiritual, ¿no? Decir, humanamente ya llegué yo hasta aquí, pero ahí es donde entra Dios, ¿no? Decir, bueno, Dios, ahora respáldame porque ahora sí ya no puedo, ¿no? Y pues ya fue como, bueno, estas últimas 2 horas dependo más de ti todavía, pero no me voy a ir, no me voy a rendir. Y pues me quedé toda la velada, ¿no? Y me encantó porque fue bien impresionante para mí, ¿no? Que me sentí súper bien y sentí, o sea, mi ansiedad, o sea, como bajó muchísimo, o sea, de verdad, no sé, un 80%, ¿no? De un día para otro, ¿no? Y era como, wow, o sea, me encanta que la verdad, yo he llegado a tomar hasta medicamento y ni un medicamento me va a ayudar a ese nivel. Y claro que a veces necesitas ambas cosas, pero creo que es muy bueno que siempre tengamos en cuenta que a Dios, ese sí lo necesitas sí o sí, siempre. Entonces, no importa qué estés haciendo, si estés yendo al psicólogo, si estás tomando medicamento, sí necesitas a Dios también, o sea, eso es esencial. Y eso en todas las temporadas lo vamos a necesitar, ¿no? No nada más cuando estemos mal, sino desde antes, ¿no? Porque creo que a veces también, yo también solía hacer mucho eso como de que ya estaba en un muy mal momento, ¿no? Y, ay, bueno, leo más la Biblia. Bueno, ahora sí esto. Y es como, no, o sea, tenemos que estar preparados desde antes, estar firmes, fuertes, en tener ya un devocional firme en los buenos momentos, en el mejor día, para que cuando llegue lo malo no estemos en ceros. Sí. Total, y yo he encontrado, por ejemplo, que si estoy firme en buscar a Dios, en buscar su presencia y estar pensando en su palabra, llenarme de su palabra, entonces batallo menos, o sea, es más, aplazo más el llegar a ese punto crítico, ¿no? Porque estoy fortalecida, como dices. Entonces, sí estoy fortalecida para cuando llegue lo malo, porque va a llegar. O sea, vivimos en un mundo roto, quebrado, fracturado. Pero sí estoy firme en Dios. Cuando llegue voy a estar más firme, pero también voy a aplazar un poco más que llegue, o sea, que me afecte, ¿no?
Entonces, me encanta eso de que simplemente pasar tiempo en la presencia de Dios, Sí. aunque estuviesen en la presencia cuando te llegó la ansiedad en ese momento, el estar, permanecer en su presencia, te ayudó a bajar un 80% es mucho, Sí. el nivel de ansiedad, ¿no? Sí, como que creo que, pues más que nada es como acordarte, ¿no? De quién dependes, ¿no? Y muchas veces, o sea, me comentan así a mí, así, ¿cómo le hiciste con esto, no? En mi punto más bajo, la verdad, hubo un tiempo en el que yo, o sea, como dices, ¿no? En el momento cuando estás chica no entiendes bien como que qué pasaste, por qué te sientes como te sientes, no entiendes. Pero en algún momento en tu adultez lo comprendes, ¿no? Por primera vez. En mi caso fue a los 17 y yo decía, ¿cómo no comprendí? ¿Cómo no entendía lo que me pasaba? No entendía mi situación. Y es como, es súper válido, o sea, eras una niña, perdónate a ti misma también de decir, no, tú no eres culpable de nada, de las cosas que pasaron en tu infancia, de tu familia, de tu pasado, de nada. Ríndeselo a Dios, ¿no? Y en mi caso, la verdad, yo lo comprendí a esa edad y cuando lo comprendí me dio la depresión más fuerte que me ha dado y fue muy, muy corto, o sea, literal fueron 3 días, pero fue horrible, es lo más fuerte que he pasado en cuanto a ansiedad y depresión y fue, o sea, literalmente fueron 3 días que yo no comí ni dormí, absolutamente nada, o sea, yo sentía que yo no merecía comer. O sea, a ese punto yo decía, yo no soy digna, yo no valgo nada, yo, o sea, todo se me fue en un segundo, ¿no? O sea, como yo no merezco comer, no tiene sentido comer, ¿para qué? O sea, Wow. ¿para qué? O sea, de verdad como que ¿para qué quiero existir? ¿Para qué quiero? O sea, gracias a Dios nunca consideré para nada suicidio ni nada así, gracias a Dios nunca, nunca. Pero sí era como mi vida no tiene sentido. O sea, sí pasaba eso por mi cabeza, ¿no? Como ¿para qué? Em, y me acuerdo que entonces no, pues no comía, no me pasaba la comida, no podía. Y de dormir, o sea, la ansiedad, o sea, estaba todo el día y cuando me intentaba dormir soñaba con cosas del tema. O sea, seguía en la noche, o sea, tenía pesadillas horribles. Entonces era como, era igual de tortura estar despierta que dormida. No había manera de poder distraerme con nada. Y yo oraba y sí, o sea, estaba así, o sea, nunca me alejé. Oraba y rogaba y todo y no había nada y no sentía la presencia de Dios en lo absoluto. Y yo me acuerdo que algo que oraba así, o sea, lo oré con mucha fe y lo decía mucho. En esos 3 días fue que le decía a Dios, o sea, yo necesito que bajes, así, no le decía, necesito que bajes y vengas y me agarres la mano. O sea, necesito que me agarres la mano, necesito que estés aquí conmigo. Y a mí me encanta que siento que a veces tenemos una fe que cree como en un Dios muy humano, ¿no? En un Dios como de que, bueno, Dios puede hacer esto por mí, pero esto ya no. Como que le ponemos limitantes a Dios, Sí. ¿no? Y es como, bueno, sí dice que puede mover una montaña, pero bueno, no es literal, no puede, ¿no? O no sé qué creemos, ¿no? Le ponemos límites. No No lo lo va a va a hacer. hacer, O no sea, lo sí podría, puede. pero no lo va a hacer. Ajá, O sí. sea, no lo va a hacer. Ujú. Entonces sí creo que a veces como que nosotros somos el limitante que está poniéndole un límite ahí a Dios, ¿no? De que hasta aquí llega. Y me encanta que yo, pues cuando me he animado, ¿no? Lo he necesitado, he orado cosas así como muy, pues ya sobrenaturales, ¿no? Que solo Dios podría hacer, ¿no? Y yo le decía, es que yo quiero sentir tu mano, o sea, la quiero sentir, ¿no? Literalmente. Y lo estuve orando y pues nada, ¿no? Y no podía dormir, no podía dormir. Y estaba muy mal, ¿no? O sea, ya para el tercer día, o sea, yo ya me sentía súper, súper débil. Y me estaba quedando dormida, pero no me quería dejar a mí misma dormir porque seguía soñando. Entonces era como, prefiero estar despierta. Y ya en el tercer día yo seguía así, le decía a Dios, yo no me voy a cansar y no me voy a ir de aquí hasta que yo sienta tu mano. O sea, yo no puedo existir ni siquiera, no puedo ni vivir. Necesito sentir tu mano, necesito esto. Y fui así, como que exigente con eso, ¿no? Y seguí firme en eso. Y ya me acuerdo que ya, pues mi mamá sabía que estaba pasando por eso, ¿no? Entonces a veces iba y me checaba el cuarto, así. Entonces ya, de repente, yo, o sea, mis pensamientos no dejaban de pasar, o sea, era uno tras otro de mil cosas. Y por un segundo empiezo así como a dejar de pensar, pero nada. O sea, creo que de las pocas veces en mi vida se dio en blanco mi cabeza. O sea, no pensaba ni en algo positivo, no pensaba en nada, no pensaba en nada. Empezaron a borrarse así todos mis pensamientos y me empecé así como que empecé a sentir como escalofríos del Espíritu Santo, ¿no? En todo mi cuerpo. Y empecé a sentir que me quedaba dormida, así por primera vez, ¿no? Y ya entonces cierro los ojos y como que estoy quedando dormida y ya siento como que el calor, ¿no? Y la mano así, los dedos, todo, ¿no? Específicamente así. Siento muy fuerte. Y dije, ay, qué bonita mi mamá, o sea, vino a dormirse conmigo. Pero mi mamá ya lo había intentado antes y no me podía quedar dormida. Y era como, pues no sé qué pasó, pero mira, qué bonita. Sentía así como que su mano exactamente, o sea, la mano, el calorcito, así, lo fuerte que me estaba agarrando y todo, ¿no? Y abro los ojos y aún siento la mano y no hay nadie. Y yo, wow, lo estoy viendo, o sea, estoy viendo mi mano, no puedo ni moverla de lo fuerte que me está agarrando y el calor que sentía y todo. Y fue así hermoso porque fue la primera vez que sentí algo así tan especial, ¿no? Con Dios. Y decir, o sea, Él me contestó.
O sea, me encanta. Él me contestó exactamente lo que le pedí y él puede hacerlo, ¿no? Y creo que a él le honra y ama que nosotros tengamos una fe tan grande que creamos cosas imposibles, ¿no? O sea, que creamos en un Dios de imposibles y no en nuestra lógica humana. Wow. Sí. Me encanta. Y me encanta porque, o sea, el podcast se llama Abrazados en el Caos. Y es lo que vino a hacer. O sea, a lo mejor no, o sea, todos sus brazos, pero vino a darte ese abrazo, ese calor físico que necesitabas, ¿no? Y me encanta porque nos recuerda que de veras Jesús es real y es humano, aunque es Dios, se hizo humano por nosotros, ¿no? Entonces, Él puede acompañarnos en nuestro dolor en una manera que a veces no podemos acompañarnos unas a otras. O sea, dices, tu mamá intentaba, o sea, se acostaba contigo, te abrazaba. Seguramente intentó lo que fuera. Siendo mamá, estoy segura que hizo todo lo posible para sacarte de esa situación tan terrible. Y simplemente no tenía la capacidad. Pero Dios sí tiene la capacidad y sí nos puede acompañar en esos momentos tan críticos donde no hay nada más que su presencia que nos puede sanar, animar, sacar de todo lo que estamos pasando, ¿no? Sí, es que de verdad Dios sí tiene la capacidad de hacer esas cosas que creemos que no son posibles, ¿no? A mí me encanta, ¿verdad? Que es un Dios de milagros, ¿no? Y igual a mis 8 años, me acuerdo, fue la primera vez que tuve una interacción con Dios. Me acuerdo perfecto, o sea, que yo estaba pues deprimida, aunque no lo sabía. Y un día, o sea, yo le decía a Dios así como que es que siento como si tuviera una mochila con piedras y no me la puedo quitar, o siento un peso raro, siento que todo se ve oscuro, pues que era depresión, ¿no? Y no puedo dejar de pensar en estas situaciones y no puedo distraerme con nada. Y me acuerdo mucho, o sea, que yo, pues mis papás siempre han creído en Dios y todo, pero yo pues todavía no tenía una relación con Dios real, ¿no? Entonces yo literal sí fue como que fui muy honesta y muy directa en mi oración, muy fuerte. Y creo que también eso es algo importante que me aconsejaría. O sea, creo que a veces creemos como de que, Dios, gracias por esto y así. Y no nos podemos quejar y no podemos decir cómo nos sentimos. Y como que creo que cuando eres nueva cristiana, ¿no? Estás mucho en ese temor, ¿no? De que, ay, no le puedo decir que me enojé. Ay, no puedo decir que estoy enojada con esto o con esta persona o con él. O sea, como que creemos que Dios se va a asustar con nuestras oraciones cuando Él ya nos conoce perfectamente, ¿no? Y sabe lo que estamos pasando. Y Él le encanta que seamos vulnerables y seamos honestos, ¿no? Y yo en ese momento, o sea, como niña, ¿no? Y todo, le dije así, no sé si estoy hablando sola, no sé si existes, no sé si eres bueno, o sea, todo así cuestionándolo, no sé si puedes ayudarme, no sé nada, pero lo voy a intentar porque te necesito. Y le dije así, te entrego todo, ¿no? Yo quiero que quites mis pensamientos, ¿no? Quiero que borres esto de mi cabeza. O sea, como una niña nada más le dije, borra todo de mi cabeza. Y así, y literalmente, o sea, es muy loco, ¿no? Yo me acuerdo que estaba así a un lado de una ventana y la ventana así, el sol dio fuertísimo en mi cara y así como que de repente empecé a abrir los ojos otra vez y los colores se veían muy fuertes, o sea, de un segundo para otro. Y luego ya no sentía el peso así en mi espalda. Y me acuerdo que me empecé así hasta a reír así como niña y empecé así como, ¿qué está pasando, no? Wow. Y luego intentaba acordarme de que las cosas que habían pasado y no me podía acordar. Pero en lo absoluto, o sea, se me borraron los pensamientos. ¿Eso cómo va a pasar? O sea, volvemos a lo mismo, ni en terapia, yo creo que te llevaría 1000 años y aún así no al 100%. Y Dios pudo borrar esos pensamientos al 100%. O sea, era como, no entendía como, pero ¿por qué estaba triste? O sea, ¿por qué me sentía así? No entiendo. O sea, no, todos estos años, ¿no? O sea, cómo Dios puede hacer algo en segundos con una oración de fe, que era una oración, o sea, no sabe ni cómo orar, no sabe ni qué decir, pero a Dios no le interesa que seamos los más capacitados ni los más hábiles, sino que seamos los de corazón más humilde, ¿no? Y honesto para llegar a Él, ¿no? Y pedir de su ayuda. Sí. No, y me encanta también la descripción, porque lo que viviste de niña, o sea, es una descripción perfecta de cómo se siente la depresión, ¿no? O sea, sientes como todo gris, todo oscuro, aunque estás en tu día a día intentando hacer las cosas normales, porque pues la depresión que describiste a los 17, pues sí es algo extremo, ¿no? De veras llegar a ese punto de no poder ni dormir, ni comer, ni nada. Pero muchas veces tenemos una depresión leve que podemos seguir funcionales en nuestra vida, ¿no? O sea, es lo que yo viví. Yo vivía, o sea, el día a día, o sea, como si no pasara nada, pero adentro había pues mucho caos en mi mente, ¿no? En mis emociones. Y así me sentía, ¿no? O sea, como siempre cargada, como si estuviera cargando cosas físicas que no existían, una mochila con piedras. Y como si todo estuviera un poco gris, ¿no? Entonces, me costaba divertirme, me costaba reírme, me costaba disfrutar las cosas buenas de la vida, mi familia, mis amigos, o sea, la comida, todo.
Y no es que no me sentía mal todo el tiempo, pero no me sentía bien casi nunca, ¿no? Entonces, eso de que de repente, pues sol y los colores vivos y, o sea, poder reír, Sí. es literalmente como me sentí cuando pude recuperarme de la depresión, ¿no? O sea, ahora puedo disfrutar la vida, puedo Sí. reírme y fui una persona muy seria casi toda la vida. Creo en parte por esto, ¿no? O sea, Sí. porque sí tenía esta depresión y sí era como una sombra sobre mi Sí. vida, ¿no? Pero yo no me daba cuenta, sí era la normalidad Sí. desde que era chiquita. Entonces, cuando empecé a experimentar lo otro fue Sí. como prender la luz y poder disfrutar de maneras que no podía por Sí. muchísimo tiempo y ni tenía memoria realmente de poder disfrutar mi día a día. O sea, sí hubo momentos emocionantes, sí hubo momentos felices, pero eran momentos, no era la normalidad, ¿no? Entonces, cuando ya pude estar libre de esa depresión, pude disfrutar mi vida, o sea, simplemente el día a día. Y yo noto cuando empiezo a sentirme como otra vez como cargada, pesada, con que simplemente el día a día es difícil, tengo que voltear y decir, ok, yo ya superé esto, yo ya tengo técnicas que aprendí en mi terapia que puedo aplicar a mi vida, a mi mente, a mi situación, pero lo que más me ayuda, como dices, es simplemente voltear a Dios y decir, ay, de veras, me siento mal otra vez me siento así, no puedo disfrutar, todo se me hace pesado, todo se me hace difícil, sin disfrute, y pedir a Dios, o sea, restáurame esto, ¿no? Y me encanta porque desde que tuve terapia he conocido en otras maneras la palabra de Dios. O sea, tengo años leyendo la Biblia, pero después, cuando ya lo hubiera experimentado, puedo ver versículos en la Biblia de por ejemplo, creo que Salmo 5 dice, regrésame el brillo a mis ojos, porque si no, siento que voy a morir. Wow. O sea, estoy parafraseando lo que dice el Salmo, pero, o sea, la Biblia habla de estas cosas. Sí. O sea, los salmos y muchos otros pasajes hablan de esto, de que estas emociones fuertes, pesar que a veces podemos llegar a sentir cuando tenemos depresión, la ansiedad, la Biblia menciona ansiedad y cómo convertir eso en voltear a Dios. Me encanta en 1 de Pedro, creo que es 2:5. Ay, no. Perdóname si estoy mal. Si estoy mal, lo pongo en las notas del podcast. Pero creo que es ese que dice, entrega todas tus ansiedades a Dios porque Él cuida de ustedes. Sí. Entonces, esos versículos no los conocía antes, y ahora que los conozco también son herramientas para cuando empiezo a sentir la ansiedad, cuando empiezo a sentir como que esa sombra de la depresión y no tengo que seguirlo viviendo, ¿no? Entonces, no sé si tú has encontrado cosas así también. Sí, me encanta. Traje así también algunos versículos y algunas canciones también, que cuando igual tenía así 18, ¿no? Estuve un tiempo ya un poquito, como dices, ya más ligero de depresión, pero como que continuó. Y me acuerdo que también era como con todo esto, ¿no? De la carrera y así que decía como que no tengo idea de qué voy a hacer, no sé qué es lo que Dios quiere para mí. Y me encanta que a veces somos, no sé cómo explicarlo, como que la manera en que vemos los problemas lo vemos gigantes y lo vemos complicado y Dios lo ve tan simple y tan fácil, ¿no? De resolver. Y a veces estamos preocupándonos por cosas que no hay necesidad de preocuparnos, ¿no? En mi caso yo estaba así como que, pero Dios, tú tienes que decirme qué carrera voy a estudiar, así qué carrera específicamente yo voy a estudiar esa, ¿no? Y no. Y me acuerdo que estaba en un concierto de Hillsong. Yo en ese entonces no los conocía tanto y son pues buenísimos, ¿no? O sea, me encantó. Y yo nada más fui así, era por mi cumpleaños, ¿no? Y yo estaba pasando por mucha ansiedad, mucha depresión. Literal hasta me dio un ataque de ansiedad estando en el concierto, todo así. Wow. Y yo, no puede ser, o sea, de verdad no sé qué hago aquí. Y me encantó porque estaban las canciones en inglés, en ese entonces no sabía tanto inglés ni siquiera, era como pues no sé qué voy a recibir. Y yo ya tenía rato que había dejado de preguntarle a Dios como qué iba a pasar conmigo en mi futuro y así. Y tuve una experiencia también así como que sobrenatural, bien hermosa, o sea, con Dios algo ya, o sea, tan hermoso que es como, me encanta que Dios nos responde a veces con cosas diferentes a las que preguntamos, ¿no? O sea, yo ¿qué carrera voy a estudiar, no? Y sentí que Dios como que me dijo, esta es la respuesta a lo que me preguntaste. Y yo, pues, estaban las personas pues brincando, cantando y así, ¿no? Y los vi como si en cámara lenta, o sea, empezaran así a brincar y todo, pero lo vi todo en cámara lenta, todo se pausó un segundo. Y hasta sentí así que mi corazón se quedó así como, o sea, como que estabas experimentando algo
súper impresionante. Y los vi hace todos en cámara lenta y solo sentí que Dios me dijo esto. Y yo, ¿cómo? O sea, no entiendo nada, ¿no? Pero me dio tanta paz y lloré mucho, ¿no? Porque yo decía, pues no entiendo esta iglesia, están cantando, o sea, que no entiendo nada, qué tiene que ver conmigo y qué tiene que ver con mi carrera, ¿no? Pero yo, pues sí, comprendí que era Dios diciéndome como que la iglesia, ¿no? O sea, tú, como, yo quiero que te dediques a la iglesia, como tú estudia lo que tú quieras, no importa, ¿no? Yo te apoyo, estudia lo que quieras, yo quiero que tú te dediques a la iglesia, entonces, como, pues no te preocupes, ¿no? O sea, ni siquiera fue como una respuesta exacta, pero como yo me voy a encargar de eso, tú estudia lo que quieras, ¿no? O sea, como no te preocupes de más por eso, o sea, yo me voy a encargar, ¿no? De que estés en la iglesia. Y me acuerdo que había 2 canciones que aquí las anoté. Una se llama Vino Nuevo y la otra Vasijas Rotas. Y en Vino Nuevo, en una parte dice, rindo mi vida como una ofrenda a ti, haz lo que quieras hacer tú de mí. Dios vino nuevo, haz de mí. Y la otra en Vasijas Rotas dice, todas estas piezas rotas y dispersas, en tu misericordia las restauraste. Y me encantaron tanto, o sea, hasta las escuché en inglés, o sea, y ni siquiera lograba entenderlo y como que decía, no sé ni cómo lo estoy entendiendo, ¿no? Yo no entendía mucho inglés, pero era como, me encanta que ambas hablan un poco como de ser un instrumento de Dios y de ser como algo que tú lo entregas, tu vida completa, ¿no? A Dios y decir, tú haz lo que quieras de mí. O sea, no sé para qué es esto, no sé por qué estoy viendo esto, pero tú le vas a dar un propósito a lo que yo vivo, ¿no? Y me encanta, o sea, que después Dios tantas veces, pero tantas, o sea, Dios no lo va a hacer para bendecir a una persona lo que tú vives, lo va a hacer para bendecir a muchas personas y para sanarte a ti muchas veces y para hacer algo en tu vida muchas veces. O sea, no va a ser algo malo que viviste una vez para una situación, ¿no? O sea, te va a ayudar toda la vida y vas a bendecir a otra gente toda la vida con eso. Y me encanta, ¿no? Porque Dios va a abrir esas oportunidades, ¿no? Para que puedas estar frente a personas que han pasado por cosas similares y puedas enseñarles cómo Dios te restaura a ti para que ellos tengan una esperanza, ¿no? Y ahí es donde dices, bueno, al menos valió la pena, ¿no? Porque voy a poder reflejar a Dios, voy a poder presenciar cosas que a lo mejor no las hubiera vivido a este nivel, de hecho. O sea, creo que yo no estoy tan de acuerdo, ¿no? Que hay personas que sí dicen como yo volvería a vivirlo, ¿no? Como que no me gustaría volver a vivir lo que he vivido, estoy bien, pero no cambiaría mi historia. O sea, no quisiera cambiarla porque eso te hace quien eres hoy. O sea, el haber vivido cosas fuertes y al haber dependido de Dios a ese nivel, te hace tener una relación con Dios que a lo mejor no hubieras tenido a ese nivel. Yo sé que yo no era la misma mujer antes y sé que soy una persona más empática, más consciente y eso es algo que agradezco siempre. O sea, como que no me podría imaginar ser una persona que a lo mejor no ha vivido este tipo de situaciones, ¿no? Y no ser empática al dolor de alguien más. O sea, a mí me encanta como que Dios me ha dado esta sensibilidad, ¿no? Por pensar en los demás y que me duela el dolor de alguien más, aunque yo no lo esté viviendo, por simplemente que Dios ha generado esa empatía en mi corazón, ¿no? Con lo que me comentabas, por ejemplo, me estaba acordando que justo vi una película que se la recomiendo mucho, es muy buena, que se llama Los 12 hemisferios de Luke. No sé, la he visto. la acaban de poner y está muy buena, está en Netflix y justo siento que es una situación como similar a lo que comentabas tú que viviste, porque el niño tiene parálisis cerebral y tiene un hermanito y el hermanito es súper lindo y ahí está para él y así. Y la película no trata de eso, pero yo me fijé, ¿no? O sea, como que no le ponían tanta atención al hermano. Y mi empatía, o sea, en vez, no solo llegó al hermano, sino al otro, ¿no? De decir, ¿pero qué pasa con él? O sea, ¿por qué no lo abrazan a él? ¿Por qué no hablan con él? ¿Por qué no le explican? ¿Por qué no le agradecen? Y algo que siento, o sea, es humano y es de los papás, ¿no? Y es entendible, ¿no? Como decir, pues sí, están enfocados en eso, hicieron lo que pudieron, pero me encanta que Dios no solo se enfoca en uno o en el otro. O sea, Dios no, su capacidad no se limita y Él no tiene que poner atención a uno para poner atención al otro. Y me encanta eso. Creo que a veces, como dicen, o sea, que nunca debemos estar comparándonos o en envidia con nadie de que por qué haces eso con esa persona y conmigo no. Dios puede hacer eso con esa persona y algo contigo también. Sí. O sea, no tiene limitantes Dios. Dios no nada más va a pedirle algo a alguien y también algo que me encanta es como Dios da un propósito específico para tu vida. O sea, a pesar de que todos tenemos el mismo llamado, Dios sí tiene un propósito específico para tu vida y no es exactamente igual al de nadie. O sea, Dios quiere hacer algo exactamente con tu vida, con tu testimonio, con tu historia, con tu familia. Y no hay razón de menospreciar lo que te ha dado a ti. O sea, no hay una historia menos valiosa que la otra. Y no eres definida por tu pasado. O sea, eso no marca quién eres. O sea, solo es un punto de partida donde Dios empezó a hacer algo en tu vida y Él va a sanar y Él va a restaurar y te va a hacer una mejor persona. Entonces no hay por qué sentirnos menos por cualquier cosa que hayamos vivido. No hay por qué poner nuestro valor en eso porque Dios ya nos dio un valor en Él. Y es algo tan básico que hemos escuchado tantas veces, ¿no? Pero el decir, o sea, soy amada, soy escogida, soy valiosa, soy hermosa, ¿no? En Él, no por cómo me veo, no por cómo soy, no por mi pasado, no por nada, sino
es simplemente por su gracia, ¿no? Porque soy su hija, porque Él nos escogió y ya, no hay más, ¿no? No metamos tanto nuestra lógica humana, ¿no? Sino seamos cada vez más espirituales también. Sí. Wow. Oh, wow. Puedo pensar en como 5 cosas que hablar ahí, pero me encanta, Karen, que llevas todo otra vez a lo espiritual, porque creo que vivimos en un mundo en que nos enfocamos mucho en lo material. Y no solo en lo material como que lo que compramos, sino lo material como que lo físico, ¿no? Ayer veníamos en el carro y salió la canción de Material Girl de Madonna. De los 80, que es de mi época, ¿no? Sí. Yo ya estaba como en la secundaria, entrando a la secundaria cuando estaba muy popular. Bueno, no, primaria, pero... yo siempre lo escuché, o sea, hablando de comprar cosas, que es el punto de esa canción. Y para las que son de la edad de Karen y no conocen esa canción, pues escúchenla, está muy padre. Sí, está muy pero bueno. es una canción icónica de los 80 en especial. Y es como que creo que ha habido un giro más y más en los últimos décadas de enfocarnos en lo material, ¿no? O sea, en lo físico, en lo que vemos con nuestros ojos. Aún dentro de las iglesias, muchas veces hablamos mucho menos del reino espiritual, ¿no? Pero algo que dijiste, de tú haz lo que quieras con tu carrera y yo me voy a encargar, y va a ser la iglesia, es como una versión de Mateo 6, 33, ¿no? Donde Jesús dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia y estas cosas, que no dice todas esas cosas. Sí. Estas cosas que está hablando de lo básico, las necesidades de la vida, serán añadidas, ¿no? Entonces, básicamente te estaba diciendo, tú búscame a mí y yo me encargo de esto, ¿no? O sea, de lo demás. Entonces, me encanta porque muchas veces perdemos de vista, creo, yo pierdo de vista diariamente el reino de Dios, ¿no? Y hay un reino de las tinieblas también que es parte de por qué estamos viendo más ansiedad, más depresión, porque el reino de las tinieblas siempre está intentando meterse con nuestras vidas, ¿no? En todos y en la iglesia, pero muchas veces no vemos ese lado espiritual, ¿no? O sea, estamos enfocados en lo que veo, en lo que siento, en lo que percibo con mis ojos y mis sentidos físicos y no estamos viendo ese lado. Y creo que para regresar a la depresión y la ansiedad, tenemos que darnos cuenta de que sí son influenciados, estas cosas son influenciadas por un reino de tinieblas, ¿no? O sea, no es simplemente yo como persona quebrada en un mundo quebrado, sino de veras hay un reino de tinieblas que se está intentando invadir nuestro ser y la iglesia en general, nuestras familias. Y cuando reconocemos el lado espiritual, es más fácil detener y pelear esta batalla, ¿no? Porque la palabra de Dios está clara que estamos viviendo en una batalla. Efesios habla de poner toda la armadura de Dios para mantenernos firmes, ¿no? Y no vamos a poder mantenernos firmes si no estamos haciendo estas cosas espirituales y viendo esas verdades espirituales. Que básicamente es lo que dices que te sacó de la depresión y la ansiedad desde la primera vez y todas las veces que lo has vuelto a enfrentar, ¿no? O sea, es esta conexión con Dios, es el reino espiritual, la verdad espiritual y como dijiste, no voy a poner tanto énfasis en lo que siento, sino en mis convicciones. Y mis convicciones son, Dios es más real que lo que yo estoy sintiendo. Dios es más real que mi cansancio físico. Dios es más real que todos esos pensamientos, todas esas mentiras que estoy creyendo acerca de mí misma, acerca de mi futuro, acerca de lo que está pasando a mi alrededor. Dios es más real. Y a lo mejor no lo puedo sentir, pero sí lo puedo sentir si se lo pido. Y eso me encanta de tu historia, ¿no? O sea, si se lo pido y lo anhelo y espero suficiente, lo voy a poder sentir. O sea, va a poder ser tangible para mí porque Él es real. Él es tan real y yo puedo enfocarme en esa realidad y no solo en lo que mis ojos ven, ¿no? Sí, y creo que como decías, o sea, es súper importante conocer la palabra de Dios de verdad, porque creo que yo a veces soy muy buena para orar, soy muy buena para alabar, pero para leer la Biblia era como que lo que batallaba más, ¿no? La disciplina de hacerlo todos los días bien y todo, ¿no? Y aunque tuviera el tiempo, ¿no? O sea, creo que podemos poner mil excusas, ¿no? Y no hacerlo.
pero es demasiado importante, o sea, demasiado, demasiado importante porque, o sea, Dios es muy literal en su palabra y es muy fuerte lo que nos dice, o sea, a veces son como instrucciones demasiado simples que dices, ay, pues ya sé, pero no las aplicamos, o sea, no las aplicamos y hay cosas, o sea, verdades absolutas que están ahí o promesas que están ahí y creo que a veces nuestra humanidad, ¿no? No nos permite tener esa fe, ¿no? De creer que si Él lo dice, va a pasar. O sea, como que batallamos mucho para creer que eso que hizo alguien más lo va a hacer en ti. Claro que lo va a hacer en ti, o sea, claro que sí. Como que, no sé, volvemos a lo mismo de los limitantes que ponemos a Dios, ¿no? No sé, o sea, hay tantas promesas ahí, ¿no? Que tú vas a encontrar que te van a firmar. Y también algo que me encanta, ¿no? Es que muchas veces nos dicen como, lee su palabra y todo, ¿no? Y a veces estás leyendo la Biblia y no tiene nada que ver con lo que tú estás viviendo y dices, no sirve de nada. Sí sirve, o sea, de verdad, hasta aunque seas por disciplina, que tú le digas a Dios, te doy mi tiempo, leo esta parte de la Biblia que no tiene que ver con lo que estoy viviendo, Dios va a ver la manera de hablarte ahí o en otra parte, pero Dios te va a contestar, te va a hablar. Totalmente. Y vale la pena, o sea, nunca va a ser tiempo desperdiciado el tiempo con Dios, aunque no sientas nada en el momento, aunque no sientas respuesta, vale la pena y Dios sí está haciendo algo. O sea, me encanta como lo que decías, ¿no? Cuando te enfocas en el reino de Dios, Él se enfoca en todo lo de tu vida que necesitas, no en lo demás. Y me encanta eso, ¿no? Porque Dios me lo ha mostrado tantas veces. Algo que me pasó, una experiencia, que es algo bien pequeñito, pero me encanta porque Dios me habló mucho. Es que cuando yo tenía así como 16 por ahí, yo me acuerdo que le dije a mi mamá de que te voy a contar cuál es mi mayor sueño. En ese entonces, pues, ni había entrado a mi vida, Dios era algo súper materialista, súper mal, lo que sea. Pero yo le dije así de que a mí me encantaría que me hablaran de una marca de ropa o así. Y me dijeran de que no te animas a promocionar como nuestra joyería o algo así. Y te regalamos un collar o unos aretes o así. Y le dije, ese es mi mayor sueño en la vida. O sea, no sé por qué. ¿A los 6 años? A los 16. 16, okay. Ya estaba muy grande. Pero yo, no sé, o sea, eso es lo que se me ocurrió, lo que se me antojaba y eso quise. Y ya se lo dije a mi mamá y mi mamá nada más se rió, ¿no? Como de, ay, ¿de dónde saca esta niña, no? Pero bueno, está bien. Bueno, de todas esas películas de niñas. Sí, pues, yo quiero eso, yo solo, ese es mi sueño, ¿no? Y ya pues, o sea, ya fue como, pasó un poco de meses, ¿no? Y ya fue como, pues no va a pasar, ¿no? Y ya pues cambié y mis sueños ahorita son cosas enormes, nada que ver con eso, ¿no? Y muy direccionados a Dios, muy bonito. Entonces ya es algo que yo ya ni me acordaba. Y me encanta porque me pasó así el otro día que me manda mensaje una amiga que justo me dice que, oye, pues trabajo en esta marca, tenemos accesorios, ¿qué opinas si los promocionas y te queremos regalar accesorios? Wow. Y era como súper, súper detallado así yo, ¿qué? ¿Qué? O sea, exactamente las palabras exactas que dije y lo que me iban a dar y todo así igualito, ¿no? Y era como, ahorita ya no es mi sueño ni nada y no es eso, pero se me hizo tan bonito decir como, si aún las cosas que no tienen importancia, Dios les da importancia. Si aún los sueños míos erróneos o caprichos insignificantes a Dios le importan, ¿qué no le van a importar los que están alineados a su voluntad? Wow. ¿Cómo no se va a hacer cargo Él? Y a lo mejor no me contestó en ese segundo, pero Dios sabía de que, ay, en unos años va a estar haciéndolo. O sea, como no hay de qué preocuparse, ¿no? Como que lo que vemos a veces es tan lejano, Dios para Él es tan fácil y sabe que en su momento lo va a cumplir. Y a veces perdemos mucho de nuestro tiempo ansiosas y con miedos de cosas que Dios ya tiene resueltas. O sea, que solo es como, solo disfruta de mi presencia ahorita, disfruta de lo que te estoy poniendo ahorita y yo me voy a encargar de lo demás, ¿no? Creo que somos muy prácticas, muy lógicas la mayoría, ¿no? Y es como, pues es que si no tengo un trabajo hoy, ¿por qué mañana lo tendría? O sea, eso no va a pasar. Dios lo puede hacer, o sea, de verdad Dios lo puede hacer. Y lo he visto en mi familia y con mi papá así también, ¿no? Que llegó a batallar con trabajo y demás y es, para él no hay imposibles y él sí puede mover mil cosas para beneficio tuyo, o sea, Dios, sus planes de verdaderamente siempre van a ser de bien y no de mal. Y a veces nuestra lógica humana nos confunde, ¿no? Dices, ¿cómo en la vida va a hacer esto para mi bien? Dios todo lo puede usar para nuestro bien, todo. Y pues está en su voluntad, ¿no? Algo que me encanta también, un versículo que tengo aquí, Santiago 1:12, dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. O sea, me encanta como dices, Dios ya sabía que íbamos a pasar por dolor, Dios ya sabía que íbamos a pasar por tentaciones, por todo esto y creo que es bien importante no fortalecernos, como decíamos en la palabra, también cuidar mucho, creo yo, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que pensamos, lo que decimos, entregarlo, porque de verdad hay muchas maneras de ataque espiritual. O sea, no solo son las lógicas, las maneras más fáciles que vemos, pero a veces hasta con alguna película, alguna canción, algo que te suene ahí, o sea, cuidar mucho qué dice la letra de las canciones que escuchamos hasta en inglés. O sea, a veces es algo tan ligero que yo sí, por ejemplo, le decía a una amiga, ¿no? Que estaba batallando con depresión así, le decía, oye, sé que has estado escuchando esta música, le digo, y en esa canción es algo muy ligero, pero está hablando sobre, pues, como queja, arrepentimiento, dolor, no sé, o sea, como de verdad que el enemigo pues puede a veces usar cosas muy discretas
que están consumiendo tu corazón y están llegando mucho a tu corazón. Y la verdad es que sí podemos escuchar música que no sea cristiana, pero creo yo que en especial si estás pasando por ansiedad y depresión, yo te recomendaría, o sea, lo más limpio que puedas todo, solamente música cristiana, solo consumas puras cosas de Dios, al 100% si puedes, porque creo que es cuando más lo necesitas y necesitas como que purificar eso y encontrar la raíz de dónde está llegando esto, ¿no? Uno nunca sabe si puede ser hasta por una canción que estás escuchando, por una película que estás viendo o algo que a lo mejor no es obvio, pero tiene un mensaje que no es de parte de Dios y te puede estar alejando, ¿no? Y trayendo como, agarrándote más en esa depresión. A mí me pasaba mucho también cuando estuve deprimida, que como que llegaban así pensamientos hacia mi cabeza, ¿no? Y no lograba distinguir cuándo eran míos y cuándo no, ¿no? Entonces era como que cuando es de Dios o cuando es del enemigo, cuándo, ¿no? O sea, ¿cómo podía saber? Y a veces, o sea, llegaban ciertos pensamientos y no lograba entender yo, entonces, como no podía confiar en mí misma, ¿no? No podía confiar en mi juicio. Yo le decía a Dios, si no viene de ti, no lo quiero escuchar. O sea, yo no quiero escuchar, pensar, ver nada que no venga de tu parte. O sea, decía, cada pensamiento quiero que sea puro, quiero que sea tuyo, ¿no? Y me encanta como, también el versículo, no me lo sé si bien, ¿no? Pero como de que enfoque, o sea, como en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo, o sea, enfocarnos en lo correcto, ¿no? En todo lo de Dios. Porque eso, o sea, nos lleva a su voluntad, ¿no? Nos lleva a donde Él nos quiere tener. Entonces, cada que llega un pensamiento que no sabía de qué venía, era como, muy probablemente no es de Dios y es, Dios te lo rindo. Si no quieres que lo piense, no dejes que lo piense. Tú eres el rey de mi mente, tú eres el rey de mi corazón. Tú, gobiérname, o sea, yo no quiero pertenecerme a mí misma, yo no quiero ser la dueña de mí misma, de mi corazón, ni de mis pensamientos, y no quiero tomar decisiones en base a algo que no viene de tu parte. Entonces yo sí era como que muy así fuerte, ¿no? De que Dios, si esto no lo quieres que lo piense, no lo quiero pensar. No lo quiero pensar, ayúdame a no pensarlo, ¿no? Y fue muy bueno para mí porque de verdad, o sea, yo pues dejé de pensar muchas cosas, o sea, hasta en la mente no empieza todo, ¿no? Estar dándole vueltas a un tema una y otra vez, o sea, es mucho dominio propio. Creo que algo que ayuda mucho es el dominio propio, ¿no? En la ansiedad y la depresión también, ¿no? Como tú sabes perfectamente que a lo mejor ya te sientes mal, pero con cierta canción te sientes peor. Con cierto contenido te sientes peor. Y a lo mejor dices, no, sí, pobrecita, velo, escucha y haz caso a esto. O ya sabes que a lo mejor alguien te va a aconsejar mal y vas ahí, ¿no? O que algo te va a hacer daño y lo haces. Y es decir, no, o sea, mucha fuerza de voluntad, mucho dominio propio, que es algo que Dios nos puede regalar, ¿no? Se lo pedimos y Dios nos fortalece para poder realmente cuando llegue esta tentación y todo, no caer. O sea, a mí me iba a pasar también, o sea, ahí como decía, yo me acuerdo con series, me acuerdo de una serie que de hecho sí la voy a decir para si alguien la está viendo, sepa que eso puede ser, que es la se llama Vampire Diaries, que es de vampiros y todo, ¿no? Y yo digo, ay, pues a mí me gusta ese tema y todo, pero específicamente esa serie, o sea, sí tiene como ciertas cositas que tienen que ver como con brujería, o sea, un poquito y yo era, ay, lo adelanto, no pasa nada, no sé qué. No creo que es algo fuerte y claro que sí es fuerte, porque yo me acuerdo que estaba teniendo pesadillas, pero con ataque espiritual muy, muy fuerte. Y entonces no lo veía unos días, no pasaba nada. Lo veía un día, ese día tenía. Y así hasta que me di cuenta, dije, creo que tiene que ver con esto. La dejé de ver y era muy adictiva para mí, o sea, me encantaba demasiado. Y sé que nuestra humanidad es como, ay, no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Y ahí es donde entra el dominio propio, de decir, yo soy la que tiene que tomar la decisión de no hacerlo. O sea, Dios me quiere ayudar, pero si yo no tomo decisiones sabias, a veces lo vuelve muy complicado. Sí, y tengo que tomar responsabilidad por mi propia restauración. Tengo que comprometerme como restauración, que es muy difícil. Es muy difícil comprometerme para mí, o sea, para cualquiera, supongo, pero es muy difícil comprometerme con mi propia restauración, ¿no? Porque, como dices, requiere disciplina, requiere dominio propio. Y muchas veces cuando nos sentimos mal, cuando yo me siento mal, es cuando menos quiero tener dominio propio o cuando menos fuerza de voluntad tengo. Y podemos recordar, como dices, o sea, Jesús dice, bueno, realmente fue el Pablo, que dice en Timoteo que Dios no nos ha dado un espíritu de timidez o de cobardía o de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, sí puedo enfrentar estas cosas. Dios sí me ama y puedo amarme a mí misma, aun cuando me siento muy mal. Y sí puedo tener ese dominio propio si acudo a Jesús y digo, tú me has dado un espíritu de dominio propio. Entonces, puedo decirme no a mí misma, no a estos deseos, no a las voces, porque muchas veces simplemente son las voces que dejamos que entren, ¿no? O las cosas que repetimos. Cuando estabas hablando de canciones, pensé en varias canciones que cantaba en mi juventud, que eran mundanas, que pues simplemente eran muy populares, estaban en la radio cada vez que te subías al carro, en el mall y donde sea, y decían cosas
negativas de uno mismo, ¿no? Ujú. Entonces cantábamos así a toda voz estas canciones porque eran divertidas, Ujú. pero no nos dábamos cuenta que estábamos diciendo cosas feas hacia nosotros mismos, declarando cosas hacia Ujú. nosotros mismos, ¿no? Entonces, yo ahora veo esas canciones o escucho esas canciones viejas y digo, "Oh, con razón me sentía así, con Mm, razón batallaba con tanta cosa, sí. porque pues yo las cantaba sin pensar, Ujú. pero yo estaba declarando cosas negativas sobre mí Exacto. misma. Y muchas veces tenemos que pedir a Dios esa sabiduría, esa Ujú. revelación para poder identificar qué está causando ese problema, Ujú. ¿no? O sea, como dices con esa serie, al estar Sí. batallando y poder reconocer esto está Ujú. incrementando, a lo mejor no es la causa original Sí. de mi ansiedad, pero Ujú. lo está Ujú. incrementando, no me está ayudando y decir, si no me está Sí. ayudando, no lo quiero. Sí. Y ser humildes. Sí, eso es parte de, es ser humilde, Ujú. porque muchas veces decimos, yo puedo con esto, Ujú. yo Sí, puedo exacto. con esta serie, o sea, no me va a Sí. afectar, ¿no? Yo puedo ver algo que dice malas palabras y Ujú. no me afecta, pero a la primera que Sí. me enojo, Ajá. ¿qué es lo que me sale? O sea, las Sí. palabras que he estado ingiriendo a Ujú. través de la música, las redes, Ujú. los programas que estoy viendo, etcétera. Sí. Entonces, Nos sentimos demasiado fuertes, ¿no? Que creemos que podemos estar cerca del fuego y no me va a quemar. Estoy ujú, cerquita, pero no estoy ahí, no me quemo. Y la verdad es que, o sea, también ser humildes, ¿no? Para decir, si alguien te está dando un consejo, ¿no? Alguien sabio te está recomendando cambiar algo, inténtalo. O sea, a lo mejor ujú, no va a ser la respuesta, pero inténtalo, ¿no? Porque, por ejemplo, me pasaba justo eso con esa serie. A lo mejor no a todo el mundo le hace mal, pero a lo mejor si alguien más está batallando con eso, pues si alguien te lo está aconsejando, déjalo, ¿no? O sea, como, ujú, por ejemplo, una amiga, ¿no? Pasó el tiempo después y escuché que estaba diciendo de que no sé por qué, tengo pesadillas todo el tiempo, estoy teniendo mucho ataque espiritual, no sé qué pasa. Y yo sabía que estaba viendo esa serie. Y luego le dije, ¿la sigues viendo? Sí, ahorita la estoy viendo. Y luego le dije, no sé si sea eso, pero inténtalo, déjalo un tiempo. La ujú. dejó y me dijo, no volví a tener. Y luego la vi un día y así, igualito a mí. Y a lo mejor no es la raíz siempre, pero si alguien te está diciendo, oye, yo te recomendaría no escuchar música un tiempo esto. O a lo mejor, sí, o si sientes de Dios, ¿no? Como, no te maquilles un tiempo. O no hagas estas cosas un tiempo. Y a lo mejor suena como algo ilógico de que, ay, ¿esto qué me va a ayudar? Ujú, Hazlo en obediencia, en humildad, ¿no? De decir, si esta persona sabiamente me lo está diciendo, o aún incluso Dios, lo siento de Dios, el hacer algo, aún y si se siente muy radical, aún y si dices, ay, qué necesidad de borrar las redes, qué necesidad de hacer eso, o sea, no pierdes nada, ¿no? Al intentar obedecer a Dios, o sea, si es algo que va acorde a su palabra, ¿por qué no lo intentarías, ¿no? ujú. El dejar cosas que a lo mejor son incómodas de dejar, pero por la voluntad de Dios, ¿no? Y no sé, creo que la restauración es de dos. O sea, es de nosotros y de Dios, pero los dos somos parte. O sea, Sí, no podemos hacer todo el trabajo nosotros claramente, pero aún Dios hay cosas que no puede hacer si no le damos permiso. O así sea, Él nos es. respeta y Él nos pide permiso, ¿no? Para entrar en nuestro corazón, para Sí. sanarnos. Y si nosotros seguimos con ciertas actitudes de no querer sanar, por más que Dios quiera hacerlo, no vamos a tener restauración completa. Y creo que ahí pues volvemos a lo mismo, ¿no? Puede ser que Dios ya te esté sanando, pero tú sigas tomando, ¿no? Sigas haciendo cosas escondidas, sigas Ujú, consumiendo ciertas cosas, sigas pensando ciertas cosas y las dejas que crezcan, ¿no? Y ahí es donde entra pues también nuestra parte, ¿no? sí, De no podemos dejarle todo nada más así, o sea, a Dios, porque tiene que entrar una parte pequeña donde es también nuestra responsabilidad y es también el decir, yo ya sé que esto me hace daño, no lo hago, yo ya sé que esto me hace bien, si lo hago, ¿no? Como ser conscientes y creo que muchas veces ya sabemos ujú, qué es lo que sí, debemos hacer y qué no, solo estamos ignorándolo por nuestra comodidad, ¿no? exactamente. Entonces, como no te quedes en tu comodidad, llega a esos sacrificios que van a ser buenos para ti, en que te Ujú, van a llevar a sanidad pronta. Y hazle caso a Dios, aunque te pida a lo mejor cosas muy específicas. Creo que Dios, a mí me encanta algo que yo sí le digo a Dios, como que lo que más yo tengo para ofrecerte es mi obediencia, ¿no? A lo mejor no tienes que tener un súper talento, no tienes que ser nada de eso. Y a lo mejor eso es algo que no podemos controlar, ¿no? Qué talentos tenemos ni habilidades, pero sí podemos controlar nuestra obediencia, ¿no? ujú, Y me encanta como muchas veces Dios te va a pedir hacer cosas o vas a sentir en tu corazón la incomodidad de algo. Y cada que lo hacemos, o sea, de verdad, trae a tu corazón, o sea, una sanidad hermosa, ¿no? De simplemente hacer lo que Dios te está pidiendo, ¿no? O sea, que si tú ya sabes que hay algo que tienes que cambiar en tu vida, al momento que tú lo hagas, o sea, va a haber respuesta y respaldo de Dios, ujú. de que tú lo obedeciste, ¿no? En lo que Él te pidió, y te va trayendo mayores cosas también. O sea, me encanta que vas obedeciendo en cosas pequeñitas a Dios y va dándote más y más, te va confiando más, ¿no? Que es lo que dicen, como que Sí, tienes que ser fiel en lo poco, ¿no? Y en lo mucho te pondré, ¿no? Y me encanta que pues aunque a veces parezca algo pequeño, si Dios te está pidiendo que hagas cualquier cosa, aun si sea muy pequeña,
hazla en obediencia y verás ese fruto, ¿no? En tu vida. Sí. Sí. Pues muchas gracias, Karen. Pues no sé si quieres orar por las Sí, personas que puedan estar escuchando, viendo que están batallando específicamente con ansiedad, depresión, y simplemente hacer una oración para apoyarles. Sí, muy bien. Dios, gracias por esta oportunidad de estar aquí, Padre Dios. Gracias porque tú acomodas todo y que sé que este mensaje llegará a las personas indicadas, que tú tienes cada palabra y tienes el control para la vida de cada uno de ellos, Padre. Yo confío que tú restauras su corazón, que los tomas de la mano igual que lo hiciste conmigo, con ellos, Padre, y los restauras en lo más profundo. Cada dolor que haya, en cada pensamiento, en cada sufrimiento, tú seas el que restaura, Padre, el que trae alivio a sus mentes, el que trae paz a su corazón, Jesús. Yo confío y declaro que tú tienes cuidado y control de la vida de cada uno de ellos. Los tomas de la mano, Jesús, y que tú les permites pasar este proceso, que no seas solos, Padre, y que sepan que ellos te necesitan, que ellos puedan rendir hasta lo más oscuro, lo más profundo, que no quieren hablar con nadie, que lo puedan entregar a ti, Padre. Que tú tomes control de sus vidas, llenes su corazón de tu presencia, Padre, que ellos puedan sentir esa paz, que puedan experimentar esa tranquilidad y ese contentamiento en sus corazones que solamente tú nos puedes dar. Que no haya circunstancia que pueda sentirse más grande, que ellos puedan recordar que tú eres el dueño de nosotros, el creador y la persona que siempre va a querer lo mejor para nosotros, Padre. Gracias porque siempre se va a hacer tu voluntad y declaramos que tú tienes cuidado y control de la vida de cada persona escuchando esto, que nos permites ser fuertes aún en la prueba, atravesarla junto contigo, Padre, que seremos victoriosos, Padre, de cualquier cosa que pasemos, que tú tienes el cuidado y el control, Padre, en nuestras vidas, y yo declaro que tú nos das las herramientas y acomodas todo para que podamos salir una vez más fuertes de la prueba, y que tú nos cuidas, Jesús. Gracias por la vida de cada persona aquí, Padre, los bendigo en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Gracias. Pues muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar, y te pedimos que sigas conectándote, que sigas buscando las diferentes maneras que estamos compartiendo contenido, tanto en las redes como en nuestro canal, y que compartas con un amigo, una amiga que necesita escuchar esto y que crees que puede ser de bendición para ellos. Muchas gracias, danos un like y comparte, por favor. Bye bye.